Universidad. Una universidad, de latín universitas, atris, es un establecimiento o conjunto de unidades educativas de enseñanza superior e investigación. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus. Otorga grados académicos y títulos profesionales. Surgida en la antigüedad, adopta su nombre en la Edad Media Europea y se extiende con las colonias de Europa. En la actualidad se observan varios modelos: islámica, inglesa, francesa, española, estadounidense, alemana, latinoamericana, japonesa, china, etc. Las universidades más antiguas. Universidad de Hunan de China datan los primeros centros de altos estudios conocidos en la historia. Muchas civilizaciones antiguas tuvieron centros de altos estudios. En China se encuentran las más antiguas universidades registradas: la Escuela Superior Xi'an, imperial durante el periodo Yu, 2257 al 2208 a.C. La actual Universidad Nankín se remonta a la Academia Central Imperial de Nankín, fundada en el año 258. La Universidad de Hunan, Chashan, es continuidad incluso geográfica de la Academia Yuelu, fundada en el 976. El erudito pakistaní Chanakya, 350-283 a.C., enseñaba en la Tasila, actual Taxila, en Pakistán, que fundaba como una especie de centros de estudios religiosos y políticos hinduistas. Desde el siglo V-VI, en Nalanda, Bihar, India, fundó un centro de estudios budistas que se consideraba como una de las primeras universidades del mundo. Fue destruido por los musulmanes turquicos en 1997. En Grecia, Platón fundó la academia en el 387 a.C. Las universidades persas y árabes. Algunas universidades de las más antiguas son las de Mezquita y Universidad Al-Qarnou en Fez, Marruecos, la más antigua del mundo. Las universidades persas y árabes parecen ser el origen de la universidad moderna. Durante el siglo IV y a finales del siglo V funcionan las famosas escuelas de Edesa y Nísibis, fundadas por sirios cristianos nestorianos, comunidades de maestros dedicadas a la exégesis bíblica. En 489, los cristianos nestorianos son expulsados del Imperio Bizantino, liderados por Nestorio, patriarca de Jerusalén. Se trasladan a Persia. Allí son bien recibidos para establecer la Escuela de Medicina de Gondisápor, que será famosa en todo el mundo. En 529, Justiniano cierra la Academia de Atenas para lograr la unidad religiosa en los centros de estudios del Imperio Romano. Entre 637 y 651, los musulmanes árabes derrotan al imperio persa de los sasánidas y se apoderan de Gondisápor. A finales del siglo VIII, la escuela de Gondisápor se traslada a Bagdad, donde se reorganizará como el Bait al-Hikma, la casa de la sabiduría, para traducir obras científicas de médicos y filósofos griegos como Aristóteles, Hipócrates, Galeno y Discórides. En el siglo VIII aparecen los hospitales, que se vinculan con las escuelas de medicina, creándose un sistema laico, tolerante y riguroso que dará fama mundial a aquellos establecimientos. Nace el College, futuro sistema de los altos estudios estadounidenses. Existen registros aún de los estrictos exámenes y numerosos cursos de la Escuela de Medicina de El Cairo. Algunas de las más famosas universidades fueron: Universidad de Bagdad. Enseñó e investigó el famoso sabio Al-Razi.
Universidad de Samarcanda. Contaba con un importante observatorio. Universidad Al-Qaroune, en Fez, Marruecos. Fundada en 859, aún en actividad. Allí enseñó Maimónides al-Drais y Hassan bin Muhammad al-Wassan. Universidad de Damasco. Con su escuela de medicina en 1158 es el centro científico de Siria. Universidad de El Cairo. Funcionó sin interrupción hasta nuestros días. Allí enseñó también Maimónides en 1135 a 1204. A fines de la Edad Media, en el África subsahariana, de la mano de Islam, se fundan universidades como las de Reino Songhai, con capitales en Gao y Tombuctú. Las universidades árabes decaen cuando Córdoba cae en poder de los castellanos en 1236 y Bagdad bajo los mongoles en 1258. Sin embargo, ello no impide que allí aparezca el Ibn Khaldún, el primer sociólogo de la historia y profesor de las universidades Al-Qaroune y Al-Azhar. Entre las aún existentes están Al-Qaroune en la ciudad de Fez, Marruecos, fundada en 859, la de Hunan, Yangtze, China, fundada en 976, y la de Al-Azhar en el Cairo, Egipto, fundada en el año 988. La Universidad Europea. Universidad de Bolonia, conocida como madre de la universidad. En el sur de Italia, la escuela médica salernitana Salerno, nacida en el siglo IX, actualizó la medicina clásica. En 1088 se inicia la Universidad de Bolonia, se enseña medicina. Por entonces nacen universidades a largo y ancho de Europa. Las primeras fueron Universidad de Ohrid, Reino de Bulgaria, actual Macedonia. Universidad de Bolonia, Italia, en 1089, que recibe el título de universidad en 1317. Universidad de Oxford, Inglaterra, en 1096. Universidad de París, Francia, en 1150, que recibe el título de universidad en 1256. Universidad de Modena, Italia. Universidad de Cambridge, Inglaterra. Universidad de Palencia, España, en 1208, precursora de la Universidad de Valladolid. Universidad de Salamanca, España, en 1218, su origen fue unas escuelas de la catedral, cuya existencia puede rastrearse ya en 1130 y es la primera de Europa que ostentó el título de universidad por el edicto de 1253 de Alfonso X de Castilla y León. Universidad de Padua, Italia. Universidad de Nápoles Federico II, Italia, más antigua universidad estatal y laica del mundo. Universidad de Toulouse, Francia. Universidad de Valladolid, España, siglo XIII, posible resultado del traslado de la Universidad de Palencia en torno a 1240. Universidad de Murcia, España. Universidad de Coimbra, Portugal. Universidad de Lleida, España. Universidad de Perugia, Italia. Universidad de Salamanca, el segundo centro de estudios generales más antiguos de habla hispana. Serán comunidades de maestros y estudiantes. En la Edad Media europea, la palabra universidad, en latín universitas, designaba un gremio corporativo.
tanto podía ser la Universidad de los Zapateros como la Universidad de los Herreros. Cuando se decía Universidad de Salamanca, por ejemplo, no era más que una simple abreviatura de la Universidad de los Maestros y Estudiantes de Salamanca. La universidad es un conglomerado formado por la Facultad de Artes, Filosofía, la Facultad de Derecho, Canónico y Civil, la Facultad de Medicina y la Facultad de Teología. La originalidad de esta asociación gremial, tan diferente a las otras, suscitó ardientes críticas ya en sus inicios. La Universidad de Cambridge, por ejemplo, que era su primera cátedra de investigación científica en 1794, pese a que el principio Mathematicae Newton fueron escritos más de un siglo antes, en 1687. John Locke, en su obra Pensamientos acerca de la educación, 1693, cuestiona la enseñanza que imparte la Universidad de Oxford, y las universidades europeas desaconseja contenidos como el latín por inútil y promueven un cambio como absolutamente necesario: las cuentas y teneduría de libros. Darcy Ribeiro señala que la universidad europea germinan con lentitud los avances científicos y cambios culturales de la revolución industrial y la sociedad tecnológica del siglo XVIII. Hasta en el siglo XIX, las universidades en gran medida fueron centros elitistas en las que solo un porcentaje testimonial de la población tenía estudios universitarios. Durante el siglo XX, los estudios universitarios se normalizaron en Europa, llegando al 30% de población con estudios universitarios hacia finales del siglo. La siguiente tabla muestra la relación del número de matriculados en varios países europeos. En la actualidad, la Universidad Europea se encuentra dentro del espacio europeo de educación superior. Las universidades estadounidenses. El Gran Domo del MIT. Algunas universidades estadounidenses utilizan la denominación College: Boston College, Dartmouth College, Canisius College, entre otras, o instituto: Instituto de Tecnología de Massachusetts, Instituto de Tecnología de Georgia, Instituto de Tecnología de California, en vez de universidad. Harvard es una de las más conocidas universidades. Durante el siglo XIX y la primera década del siglo XX, ninguna universidad estadounidense destacaba en ciertas disciplinas científicas y era un área periférica en matemáticas o física. Esta situación empezó a cambiar a partir de 1920. Tras la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Estados Unidos es una superpotencia y ante el declive temporal de Europa, miles de intelectuales y científicos alemanes emigran. Actualmente, en los Estados Unidos están muchas de las mejores universidades del mundo y un gran número de premios Nobel. Pasaron alguna parte de su periodo formativo en universidades estadounidenses. Además, por su gran poder económico y su alto desempeño científico, las universidades estadounidenses atraen ilustrados profesionales de cualquier país. El fenómeno de fuga de cerebros a brain drain hacia Estados Unidos consiste en que este país integra en su sistema universitario a muchos de los científicos más destacados de otros países, que por tanto se ven desprovistos de algunas de sus mejores profesionales. Las ciencias naturales e informática se dan a alto nivel en institutos como el MIT de Massachusetts, de gran rentabilidad. Se piensa que la investigación en aspectos sociales, artísticos, literarios sufre de abandono.